tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy, si no estoy parado en el mapa, es que tenemos los acontecimientos en casa. Y esto representa un invitado, y un invitado muy especial. Y esto no es un lugar común. Se trata del doctor José Gregorio Piña, quien tiene un currículum suficientemente extenso como para no poder hacerle justicia aquí, pero de estos puntos importantes destacaré administrador y economista, 45 años de experiencia en las áreas de planificación y finanzas en la banca pública y privada, asesor ad honorem de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, miembro del equipo rector en 2007 de la ley habilitante, corredactor de más de 100 leyes, director ejecutivo del Consejo Superior Financiero, designado nada menos que por el comandante Hugo Chávez, director principal de la Comisión de Enajenación de Bienes, y hoy nuestro, con el orgullo que representa tenerlo aquí, para hablar de los temas de palpitante actualidad y algunas raíces, como decían aquellos castizos, aquellos polvos trajeron estos barros, ¿no? También hay cosas positivas, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor, por su invitación. Un saludo a la amplia audiencia que sé que tiene este programa, tanto dentro como fuera del país. Entonces, sigue en relación con el tema que más nos está agobiando hoy acá en nuestro país, yo diría que en buena parte del mundo, y es lo que quisiera entrar como introducción, es lo que hemos denominado guerra económica, que afortunadamente hoy en día ya está oficializada, porque hay que decirlo que desde que comenzamos a hablar de estos temas, que dicho sea de paso, el término ni siquiera ha sido acuñado acá en el país, ni es obra de ningún personero del gobierno. Fue acuñado por los propios Estados Unidos en la época de Allende. Documentos desclasificados que se han conocido recientemente, ellos mismos lo advierten, dicen, sepan que lo que estamos haciendo contra Chile, el Chile de esa época, en los años 70, ellos lo dicen, es una guerra económica y por lo tanto nos pueden aplicar los mismos estatutos de la ONU que prohíben acciones económicas en contra de los gobiernos. Bueno, eso que era negado hoy está reconocido oficialmente con todas las sanciones que nos están aplicando a todos los habitantes del país. Pero con su venia quisiera entonces circunscribir todo este escenario venezolano dentro de un esquema mucho mayor, que es lo que se denomina, de acuerdo a los términos que acuñó el estudioso Thomas Kuhn, un paradigma, es decir, una metateoría que engloba a otras y que permite la explicación de lo que de otra manera serían visiones parciales. Yo sigo diariamente su programa y veo que usted ha tocado mucho estos elementos. Otros analistas, otros estudiosos también han tocado puntos parciales, pero a mi juicio lo que nos permite entender cómo estas diversas situaciones en distintos países del mundo y aparentemente sin alguna conexión, sí la tienen. ¿Cuál es el hilo conductor de esto? Entonces quisiera un poquito ir al mapa. Con mucho gusto. Para adelante. Que expliquemos un poco los términos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer un poquito de historia con lo que se denomina un imperio. ¿Qué es un imperio? Como es sabido en términos generales, es cuando un reino, un país, todo, busca una dominación de otros países, en la antigüedad eran de otros reinos, y así podemos conocer, entre otros, los más connotados, el imperio babilónico, el imperio romano, el otomano, y luego el inglés, hasta el de nuestros días, que tiene otras connotaciones, como ya lo aclaró en su momento Vladimir Ilich Lenin, en su famosa obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde ya los efectos de la dominación no son necesariamente por vías militares, sin que se descarte las mismas. Este tema de los imperios
se circunscribe en una tesis secular que está denominada entre las llamadas las potencias terrestres, aquellas que tienen control de los grandes territorios, que en líneas generales van desde la frontera rusa con el resto de Europa y se circunscribe por todo este arco hasta las costas del Pacífico. Por vía contraria, por lo general, entonces vienen los que se denominan las potencias marítimas, que basan su denominación en lo que el profesor siempre nos indica de la proyección del poder naval a tierra. Entonces, básicamente, en alguna época fueron las repúblicas Estado de Venecia, Florencia, Génova, cuando todavía no existía el Estado italiano, luego Portugal por corto tiempo y España, que hace la proyección sobre el resto del mundo, luego toman el relevo Inglaterra y el instrumento, la extensión de Inglaterra, que vienen siendo los Estados Unidos, porque los Estados Unidos al final es una extensión de Inglaterra que a su vez está dominada por el movimiento sionista mundial. Entonces, este conflicto entre estas naciones marítimas contra las naciones terrestres tiene un epicentro que generalmente cursa precisamente por este arco o media luna caliente que va desde acá arriba, desde Finlandia, Ucrania, Georgia, Turquía y los países del Oriente Medio, Irak, Irán, Siria, hasta Afganistán y Pakistán. Esto en buena medida explica por qué es en estos países donde hay una cantidad de conflictos, pero es que surgen otros que dirán, no, que no están ahí, que son aquellos que también hemos aprendido con el profesor Walter, que cita más de una vez al general, se me escapó ahorita el nombre, ¿de qué país? ¿De qué país? El general estadounidense Wesley Clark, cuando él dice que su país, los Estados Unidos de América, le van a declarar la guerra a 7 países en 5 años, e incluye algunos que están fuera de esta área, que están acá, como es Libia, como es Sudán, Somalia. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos países? Que son proveedores de energía o de materia agrícola para la alimentación de China. Porque la tesis que tenemos que ver, que nos explica todo estos conflictos, inclusive el que tenemos actualmente en nuestro país, es que, a mi juicio, la Tercera Guerra Mundial estalló. Estalló en septiembre de 2001, con el famoso incidente inducido de las Torres Gemelas, que fue un motivo para hacer todo esto. Pero el objetivo principal, no niego todas las tesis, como digo, las parciales, pero lo que está sobre esto, el paraguas que nos engloba todo esto, es que la guerra es, como ya lo dije, entre los Estados Unidos de América y China. ¿Qué pasa? Hoy en día los Estados Unidos de América no pueden hacer un ataque militar directo contra China, que está preconizado por los llamados halcones del Pentágono hace más de 30 años, que ellos escribieron que debe hacerse un ataque nuclear preventivo contra China antes que alcanzar el auge que hoy la tiene. Que dicho sea de paso, no es nuevo. Poca gente en el mundo sabe que en vida del general Bolívar, Simón Bolívar, hace ya dos siglos, en la década de 1820, China producía más de la cuarta parte del Producto Interno Bruto del mundo. Llegó a tener el 26% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Qué hicieron los ingleses, los dominantes de esa época? Le impusieron militarmente a China que tenía que comprarle la producción textil que ellos tenían en la India y los productos manufacturados que ellos estaban haciendo en Inglaterra sobre la base de la revolución industrial. Entonces ponen a China a financiar el desarrollo industrial de Inglaterra, pero fue manu militari. Entonces lo constriñeron. Hoy en día, entonces los Estados Unidos no pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo los Estados Unidos de América en esto? Como no lo pueden atacar directamente, toman otra táctica militar, que entonces cortarle los suministros. ¿Suministros de qué? Del petróleo y de los alimentos, porque el talón débil de la economía china, dado su tamaño y el crecimiento, que es el país que ha crecido económicamente en mayor medida en los últimos 25 años, es precisamente la dependencia de
en alto grado de esa materia prima externa que no controla directamente. Entonces los Estados Unidos le están buscando, atacando a estos países. Entonces ahí sí se entiende lo que el primo general Wesley Clark no entendía. ¿Por qué esos países, como ya lo dije, los que suministran petróleo? Es sabido, por ejemplo, que en Libia, a raíz de la invasión casi, la destrucción total que hacen de ese país, China perdió más de 100.000 millones de inversiones directas que tenían ahí y tuvieron que sacar también más de 100.000 ciudadanos chinos que tenían, que estaban en asociaciones estratégicas desarrollando el país y bueno, también ellos teniendo, como se dijo, materia prima. Pero entonces igual con estos países de África donde han adquirido los chinos millones de hectáreas para producir alimentos para su creciente población, no solamente en números, sino en la calidad de vida, donde los últimos 20 años han sacado más de 400 millones de personas de la pobreza y lo han llevado a las clases medias. Entonces, es la vieja arma de cortarle los suministros. Lo que hacen los aliados en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, cuando le cortan primero a través de los británicos el acceso a la cuenca del Golfo Pérsico, entonces se estaba agotando el poco petróleo que había acá en los Cárpatos, en Rumania sobre todo. Entonces cuando Hitler decide invadir Rusia, ¿para qué? Para apoderarse del petróleo de la cuenca del Cáucaso. Y es donde se decide la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos se hacen fuertes en el sitio de Stalingrado, porque Stalingrado, de haber caído en manos de los nazis, era la puerta de entrada a Bakú, donde están los grandes yacimientos hoy rusos, en aquella época de la Unión Soviética. Entonces ahí, al no tener la materia prima, el combustible, comienza la debacle de los nazis y comienza la contraofensiva de los rusos. Entonces eso es lo que están tratando de hacer. Entonces ahí es donde se entiende también entonces, cómo nos insertamos nosotros en Venezuela, bien lejos de aquello, pero tiene de común con estos países que estamos en una alianza estratégica cada vez mayores, suministrando, como se sabe, más que todo petróleo en cantidades cada vez mayores, y pueden ser más, en la medida que si los Estados Unidos concretan su amenaza de no comprar petróleo de Venezuela, todo ese petróleo irá a China. Entonces, los Estados Unidos, ahorita no es que ellos necesiten el petróleo en este momento, lo tienen asegurado, no solamente el de ellos, el de México y Canadá, que son incondicionales con ellos, y el de Arabia Saudita. Pero les interesa que no les llegue al adversario con el cual están en guerra. Pero resulta que China, en alianza natural con Rusia, ya lo dijimos, estas son potencias terrestres y son contiguas y ahorita tienen intereses comunes. ¿Qué tienen ellos de defensa en este momento, en esta guerra que está en desarrollo, en pleno desarrollo, como se dice el profesor en el programa? Es que a su vez la economía estadounidense tiene una gran debilidad, que es la financiarización extrema de su economía. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa gran masa del Producto Interno de los Estados Unidos no es lo que se denomina en la economía real, es decir, producción de bienes tangibles. Es más que todo especulación financiera. Papeles. Ajá. Basado a su vez en un endeudamiento gigantesco, donde el solo gobierno central de los Estados Unidos debe ya hoy la bicoca de 20 millones de dólares sin posibilidad de pagarlo, y que se lo financia en moneda sin respaldo el sistema de la banca central, que allá se denomina el sistema de la Reserva Federal, en manos privadas del sionismo internacional. Y a su vez, toda la empresa y los otros privados, a su vez, tienen un endeudamiento también mayor y creciente. Eso no se puede sostener. Entonces, la debilidad de ellos es eso, es la parte de la finanza. ¿Cuál es el arma, el contraataque que pueden esgrimir y que yo creo que es lo que van a hacer, y creo que es necesario que lo hagan? Es que estos países le den, como yo digo, una patada a la mesa desde el tablero financiero internacional. Ya ni siquiera se trata de que usen otras monedas, no, va más allá. Ellos pueden tumbar todo el tablero financiero. ¿Cómo? Exigiéndole a los Estados Unidos el pago de la deuda de la cual ellos son dueños. Como Estados Unidos no la podría honrar, se cae
todo el mercado, que está basado en los papeles del Tesoro de los Estados Unidos. Eso tendría consecuencias económicas mundiales para todos. Esta acción de hoy en día sería, como le digo, una acción que afectaría a todos, pero con la gran diferencia de que hoy en día la producción prioritaria de bienes está concentrada en China, la India, Rusia e Irán. Estas que dije que son las potencias terrestres. La India necesariamente se va a tener que alinear, como lo está haciendo cada vez más, inclusive a través de los BRICS y otros, y toda esta iniciativa que están denominando de la faja y el camino, que está rememorando lo que era antiguamente la ruta de la seda, que iba hasta las puertas de Turquía, es en función de eso, porque en esta caída, esto es lo que se denomina el downsizing de la economía, que se tendría que achicar necesariamente, al quitarle todo esto. Repita el término, por favor, se denomina el downsizing, o sea, el empequeñecimiento, el achicamiento. El reduccionismo. Sí, sí, porque sería retrotraernos un poco en términos económicos a la época de 1850, que fue cuando la City, financiera de Inglaterra. Bueno, aclaremos que la City, en términos británicos, es todo el emporio bancario que caracterizó al imperio británico, ¿no? Cuando dicen la City, ya sabemos de qué hablamos. Cuya sucursal operativa ahora es Wall Street, pero Wall Street, como dije, es subsidiaria de la City londinense, que siguen controlando, porque es poco sabido también que hicieron un estudio donde más de 47 millones de empresas grandes y medianas de todo el mundo, de todos los países, al final están por control accionario con 147 grupos financieros. 47 millones de empresas de diferente calibre y calado en manos de 147 grupos empresariales del mundo. No, grupos empresariales. Pero esos grupos empresariales están controlados por 46 grupos financieros, que a su vez son controlados por 8 grandes consorcios, que son los que dominan en realidad todas las finanzas mundiales. Según eso, la pesadilla de un gobierno mundial que actúa tras corrales, para decirlo en criollo coloquial, que sí domina la economía mundial. Sí, y la aspiración de ello es imponer militarmente el control. Lo que le hicieron a la China de hace 2 siglos, hacérselo a todo el mundo. No han podido todavía. Primero, en la época de los 70, no pudieron porque la Unión Soviética se sacrificó a sí misma en ese esfuerzo, porque lo que puede contener un avance militar absoluto de este imperio, que es el actualmente dominante, es que tenga un contendor militar que haga balance, disuasivo, que le cree el balance. De no ser así, que sería indefinidamente, porque todos los imperios crecen en la medida en que obtengan más que lo que ellos inviertan en esa expansión, y se detienen cuando ya no es rentable seguir creciendo, que fue en el caso del Imperio Romano, en la época de Adriano, el emperador Adriano, él fue el que fijó los límites del imperio, cuando hace que todavía está un muro acá que separa la parte que conquistaron los romanos en Inglaterra, la Britania, y crean un muro contra los pictos acá de Escocia. Por acá crean también los muros. El muro del inefable Trump con México no es novedad. Tiene antecedentes históricos. Tiene estos antecedentes, que limitar el imperio. Con la diferencia que los Estados Unidos no quiere. Ellos sí hablan del gobierno mundial. Sí. Los romanos negan. Adriano cobró conciencia que no podían logísticamente y financieramente seguir expandiendo el imperio. Entonces, cuando congela las fronteras acá, en las fronteras del Rin con los hermanos, acá lo que se llama la Dalmacia, la actual Rumania, con las tribus de los hunos del norte, y en Siria con el resto del mundo. Alejandro en su momento también, él avanzaba por tierra, pero esta era una potencia, la Liga del Peloponeso era marítima, él llevaba todos los suministros por barco, y dejó de conquistar y dejó de avanzar cuando sus generales le hicieron ver que logísticamente no podía seguir manteniendo ese ejército más allá. Entonces congeló en su momento,
siglo III antes de Cristo, la frontera de lo que se llamó las conquistas de Alejandro. Entonces, así sucesivamente. Pero Estados Unidos aspira a ese gobierno mundial con la tecnología militar. Ellos quieren controlar aquello inclusive que quieren revivir de la guerra de las galaxias, tener los controles con los misiles y los satélites, inclusive el control, que el seguimiento a las personas que pueden inclusive matarlos así directamente. Cuando ellos puedan dominar sin que se puedan recibir una contraparte letal ellos, que es la vieja aspiración, que eso también es una teoría secular. Bueno, Linus Pauling, sí. La paz por el terror. Sí, es decir, sí. No voy a esa guerra porque te puedo destruir, pero tú también me puedes destruir a mí. Ese es el equilibrio, según Linus Pauling, la paz por el terror. Pero ellos aspiran no que haya equilibrio, sino que ellos tengan supremacía tal que ellos puedan dar el golpe sin que haya el contragolpe. La vieja teoría entonces de la espada y el escudo. Bueno, entonces, ahora están hablando de poder parar los misiles con cabezas nucleares en pleno espacio, lo cual no es garantía tampoco de que no nos vamos a contaminar. Así es, pero ellos siempre están en eso, en esa aspiración que decía que en su momento la Unión Soviética se sacrificó porque tuvo que contener ese afán militarista de los Estados Unidos, bueno, a grandes costos. Y sin embargo, está comprobado cómo el nivel de vida de la Unión Soviética mejoró grandemente todos esos años y la producción y todo, pero tenía una gran desventaja, que la Unión Soviética no estaba extrayendo del resto de los países las grandes masas de dinero que sí obtienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos y la Europa actualmente cada año extraen del resto de los países del mundo 2 millones de dólares, o sea, 2 billones cada año. Españoles cada año. Entonces, hoy en día, los chinos tienen el poder financiero que han ido acumulando a lo largo de estos 25 años, y Rusia ha desarrollado tecnologías militares que son inclusive mejores que los de Estados Unidos. Inclusive este tema ya se habla de lo que tienen los misiles hipersónicos, tienen los sistemas de defensa satelitales, toda una serie de elementos que pueden ellos dos en alianza contrarrestar a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos siguen haciendo el gasto militar. Uno dice, bueno, si cada vez están más endeudados, ¿por qué se endeudan más? Entonces, en lugar de atender sus propias necesidades, ¿por qué? En lugar de eso, siguen atacando a todo el mundo, porque la aspiración es eso. Yo me estoy endeudando, pues no importa, cuando yo domine el mundo, entonces los controlo y obtengo la ganancia. ¿Cuál es entonces lo que deben hacer, como decía, estas potencias? Al tumbar todo lo que es la economía virtual, de la finanza, que es la economía real que ellos controlan, se le acaba el combustible financiero a los Estados Unidos. Entonces no es que desaparecerían, pero no tendrían la preponderancia porque no podrían seguir financiando el gasto militar, que lo financia, como digo, con deuda y con la extracción de los otros países. Entonces bajarían de nivel, como dije, y posiblemente los pronósticos saben que en ese caso, al agudizarse las contradicciones internas en los Estados Unidos de América, que hoy en día están cada vez en mayor ebullición, pero que de una u otra manera no se exacerban porque, sea como sea, tienen un cierto nivel de vida que ha disminuido. Es el único país rico, de los miembros de la OCDE, el único país, Estados Unidos de América, que en los últimos años ha disminuido en su esperanza de vida y en los índices de calidad de vida. De calidad de vida y de salud. Y podría empeorarse en la medida que tengan menos ingresos cuando ocurra esta caída de la economía financiera. Ningún adolescente ahora puede tener la expectativa en Estados Unidos que tenían los hijos de los que ganaron la Segunda Guerra. Así es. ¿Por qué? Porque en ese momento los Estados Unidos disfrutaron de unos 30 años un predominio cuasi absoluto. ¿Por qué? Porque los únicos adversarios industriales que habían sido destruidos por ellos mismos, por sus aliados. La industria de la Unión Soviética, por supuesto, estaba caída, amén de los 27 millones de muertos que tuvieron. La mitad de los muertos en la Segunda Guerra Mundial los tiene Rusia, pero también la economía de Alemania, de Italia, de Inglaterra estaba destruida. Y el plan Marshall fue precisamente para revitalizar lo que habían destruido para que no se les volvieran demasiado comunistas. Por un lado, y por otro lado, asegurarse un mercado para la conversión de la industria militar a la industria civil de posguerra. Sí.
y no solo eso, sino que el tema del desarrollo capitalista es que en la medida que tienes más, eso lo dice Marx en sus clásicos, es que la tasa media de ganancia tiende a disminuir. ¿Por qué? No es lo mismo que tú te ganes un X%, pongámosle un 20% sobre una masa de 100. Cuando tú tengas 500 te es más difícil ganarse este mismo 20%, porque ya no haya qué negocios hacer para obtener esta tasa de ganancia. De ahí viene que en los Estados Unidos de América han hecho negocio de todo. Poca gente sabe en el mundo que todo el sistema penal de los Estados Unidos es privado. Privatizado entre comillas, pues es del Estado. El Estado lo financia a costo más alto, pero se lo da a los privados para crear negocios, hasta el extremo tal que firman contratos con los privados donde le tienen que asegurar la tasa de ocupación, como en los hoteles, que es un 80%. Y, entonces, y ahí entran los sheriffs. Vamos a ver cuántos me traes para justificar las celdas vacías que tengo. Claro, tienen que llevarse a la gente con o sin motivo y crear nuevos delitos de la nada. Y luego... A ver uno que tenga pinta de mexicano ahí. Sí, o de afroamericano. O afro. Sí, o lo que llaman ellos mismos, autodenominan el white trash. O sea, la basura blanca, todo eso para la cárcel y todo porque es negocio. Y encima de eso, después los ponen a trabajar como mano de obra esclava para empresas privadas también. Y algo que ha sido poco dicho, en estos días ya en varias ciudades, la principal, San Francisco, acá, en la costa oeste de los Estados Unidos, están privatizando las calles. Se las dan a una empresa privada, entonces le tienes que pagar a esa empresa para transitar, inclusive la calle donde vivas. Ahí me está estudiando. Sí, explíquenos esto, porque me parece que se pasaron de rosca. No, pero es eso. Hay una película, y no recuerdo el nombre, donde una distopia esta futurista, donde ya cobran hasta por respirar. Hasta el momento no lo han hecho, pues no hayan cómo controlar. Pero ya tenemos la experiencia que la aplicaron en Bolivia, de privatizar el agua. Se la dan a una empresa, entonces la gente decía, bueno, recoge el agua de lluvia. No, tenías que pagar también por el agua de lluvia que recogieran. Entonces es buscar los negocios y es lo que hace que hoy en día casi todo el delito organizado está financiado y controlado por los grandes grupos financieros. Pues tengo que mantener la tasa de ganancia. Y aquella locura de ciencia ficción de los bares de oxígeno. Ahora es casi una realidad, ¿no? Lugares donde uno va y se da un viaje de oxígeno. Inclusive, lo del calentamiento global, ¿por qué no le interesa a los Estados Unidos? Porque ellos hasta tienen la previsión de que si se calienta más esta zona, se haría poco vivible, pero paradójicamente la zona del norte, donde hay hielo, entonces podría ser más habitable y pasaría a tener un clima tropical o semitropical. Se los come Canadá. Sí, se come porque Canadá es un apéndice de los Estados Unidos. Algunos dicen, oye, ¿por qué no la colonizamos una vez? Pero ya hoy en día ni le hace falta. Canadá no puede vivirse. De hecho, sabemos, la zona poblada de Canadá es precisamente la frontera. Sí. Acá, Toronto, Montreal, Ottawa, como dicen ellos, Ottawa. Vancouver. Esto acá es puro hielo, donde llegan temperaturas en el invierno 40, 50 grados bajo cero. Obviamente, aquí ahí no la gente nada. Que estamos acostumbrados a esta maravilla, no podemos entender que uno venga de una hermosa cena con su querida esposa y una noche inolvidable y de repente a la mañana siguiente, ¿y dónde está el carro? Y bueno, debajo de esa montaña de nieve que hay ahí, hay que sacar con la pala el carro. Perder un caucho en una carretera aislada, eso es así. Entonces ellos tienen la previsión de que más bien dentro de eso ellos saldrían ganando hasta en eso, a costa del resto del mundo. Por eso repito que no les importa mucho. Pero en este entorno, ellos querer esa dominación, como decía, esto lo que pueden pararlo es de esa manera. Que no sea un enfrentamiento directo, donde ahí sí caemos en la destrucción mutuamente asegurada, la que llama el único disuasivo hasta ahora, la destrucción mutua asegurada. Pero como se está peleando por otras vías, entonces la manera de contraatacar que tienen las potencias terrestres es eso, tumbar el sistema financiero, entonces lo que quede de producción de bienes quedaría mayormente acá. Entonces, ¿cuál es la salida que tendría Venezuela dentro de este entorno? Porque hay que tener algo en cuenta. Como dije, todos estos países son fronterizos, el control. Ellos podrían trabajar aislados del resto del mundo, de hoy en día.
con el intercambio entre ellos mismos y las ventajas que cada uno tiene en alianza y colaboración entre ellos, como lo están haciendo cada vez más, podrían prescindir del resto del mundo perfectamente, que no es el caso de esto, porque esto se acostumbra a otro nivel de vida y sobre la base de expoliación del resto de los países y sobre este tema de la explotación financiera. El PIB de los Estados Unidos hoy en día no pasa del 10-12% que sea de producción de bienes. El resto es pura especulación. Sí, el que yo llamo el PIB negativo, el militar o el prescindible. Porque más allá de que los elementos que llaman de la cultura y todo, que si la música, la industria hollywoodense y todo eso entra en el PIB, pero se puede vivir sin eso. Pero no se puede vivir sin los alimentos, sin la comida, el vestido, el calzado, los elementos básicos. Y esos son los que dije que la gran producción está acá, inclusive hasta de la parte electrónica. Sabemos que está acá porque Japón al final tendría también que ser absorbido por esto, por lo mismo, por razón inclusive de la frontera de distancia. Fíjense que Signor Brzezinski, cuando habla en su obra y pone este arco que siempre se ha denominado la media luna caliente, él agrega o pretende agregar otro frente similar que lo intentó Estados Unidos poniendo a Japón, a Filipinas, Indonesia enfrentados a China. Pero esto no lo lograron, porque al final, esto dice, no, porque voy a estar peleando yo sí, y de todos modos este es mi aliado comercial natural. Pueden tener hasta ideologías distintas, pero no les conviene estar peleando con ellos, entonces esto no se ha concretado. Gran pragmatismo. Sí, así, entonces, pero acá entonces sí tienen todos estos frentes de guerra, y hay un concepto que también lo acuña otro general estadounidense, McChrystal, en el año 2006, que él entonces se puso a pensar, pero ¿cómo incluye a Venezuela en esto que son las zonas de fricción, o sea, como las fallas tectónicas tradicionales que ya vimos que tienen siglos? Entonces, crea un concepto que llama el arco de inestabilidad, the arc of instability, que lo hace de esta manera. Vamos a tratar de trazarlo así. Hace como una especie también de media luna, pero que abarca esta zona. ¿Qué logra con esto? Incluir los países de la frontera con China y Rusia, que es donde está tratando los Estados Unidos de crear todos estos conflictos para afectar a estos países. Y precisamente lo llama el arco de inestabilidad, que es una inestabilidad generada para atacar los países estos africanos que ya dijimos, y nos incluye a nosotros, y por las razones que usted siempre ha explicado, profesor, incluye a Colombia, por lo que dijo Paul Coverdale, que para controlar a Venezuela hay que controlar militarmente a Colombia. Entonces hace este arco. Eso está en un manual que saca este general sobre la guerra marítima en la actualidad, año 2006. Entonces crea este concepto, arco de inestabilidad. Entonces resumiendo, cuando vemos la situación de Venezuela en el marco mundial, entonces vemos que más allá de la importancia propia y natural de Venezuela y todo el tema político y todo, esto es como todas las guerras, son guerras económicas donde los actores principales son que están peleando esa guerra como han sido las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, en escenarios alternativos para no enfrentarse directamente. No se enfrenta. Ya vuelve Dossier. Buenas noches, bienvenidos al presente avance informativo en directo. La delegación presidencial para el diálogo de paz en República Dominicana sostuvo hace pocos minutos una reunión con el exmandatario del país caribeño. En representación de nuestro presidente Nicolás Maduro, está aquí visitando a un amigo de la paz en Venezuela, a un amigo del diálogo de paz en Venezuela, quien ha ofrecido denodados esfuerzos en los últimos 2 años para que pudiera cristalizarse
el diálogo de paz, el respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, el hecho incontrovertible de que siempre hemos defendido que los asuntos entre los venezolanos deben resolverlos las venezolanas y los venezolanos alrededor y a través de un diálogo de paz. Un diálogo de paz que, por supuesto, ha sido acompañado por amigos de Venezuela, por hermanos de Venezuela, de la gran patria latinoamericana, por amantes de la paz, y el presidente Leonel Fernández es eso, un hombre amante de la paz, un hermano de la patria grande americana y un hermano del pueblo de Venezuela. Bueno, yo quisiera agradecer las gentiles y amables palabras de mi querido amigo Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y destacado dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, así como agradecer la presencia de ustedes aquí, miembros de esta delegación que ha venido a esta fase del diálogo en la República Dominicana. Me enaltece su presencia en estos momentos y, por supuesto, reitera mi compromiso también con la paz en la República Bolivariana de Venezuela, una paz que es lo único que va a permitir el sosiego en la familia venezolana, la tranquilidad que merece y el hecho de poder encontrar una solución pacífica y democrática, ¿no?, a los conflictos que el país ha vivido en los últimos años. De manera que estamos confiados que aquí en Santo Domingo, aquí el lugar que el expresidente Manuel Zelaya en algún momento llamó capital de la paz, con los auspicios del gobierno de la República Dominicana, presidido por el presidente Danilo Medina, pues efectivamente podamos, ¿no?, encontrar esa paz anhelada por la cual tanto se ha luchado, tanto sacrificio ha habido en Venezuela. De manera que enhorabuena su presencia aquí y esperamos que en los futuros encuentros se pueda avanzar hasta lograr finiquitar este proceso que traiga al pueblo de Venezuela todo el sosiego anhelado. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, presidente. Como lo dijo el alcalde, usted es un amigo y hermano no solamente de Venezuela, sino de la patria grande, de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Así que, como dijimos, apenas llegamos a República Dominicana, nos sentimos en familia. Y con usted, bueno, siempre las anécdotas de la amistad con el comandante Hugo Chávez y la historia que está marcada entre nuestros pueblos. Y queremos nuevamente ratificar nuestro agradecimiento por el apoyo de República Dominicana, el suyo, el del gobierno del presidente Medina, quien realmente ha tenido un compromiso con el diálogo de paz. Y bueno, vinimos acá a dar las gracias en nombre del presidente Maduro y del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto para En entrevista para el canal de noticias Telesur, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, destacó los esfuerzos realizados para alcanzar la paz en nuestro país. Bueno, nos sentimos profundamente regocijados de que se pueda avanzar en este diálogo que empezó en esta fase aquí en República Dominicana. Ya habíamos tenido antes, ¿no?, encuentros aquí, sobre todo en el área de Capcana, y ahora vuelve el diálogo a República Dominicana. Creo que es motivo de satisfacción para nosotros, y sobre todo el que se pueda avanzar en esos temas que eran tan controversiales siempre, para encontrar el punto de equilibrio, el punto en común y hacer factible el diálogo entre el gobierno y la oposición. Yo pienso que en la medida en que se ha ido despejando el horizonte y el panorama, surge mayor confianza entre los actores participantes. Y esa confianza es lo que puede hacer posible que efectivamente se suscriba el acuerdo y que ese acuerdo pueda ejecutarse y pueda verificarse por las partes y por los testigos que se puedan invocar como resultado de este diálogo que se está llevando a cabo. De manera que nos sentimos esperanzados de que efectivamente pueda haber, a través del diálogo, a través del entendimiento y la razón, una solución pacífica y democrática a la situación de Venezuela, y que eso sea para satisfacción y que sea para regocijo también del pueblo de Venezuela. ¿Cuál fue el punto que destrabó quizás la traba? Bueno, yo pienso que eso es mejor que puedan decirlo los propios actuantes, ¿no?, los propios actores de este drama. En realidad, los expresidentes hemos estado como acompañantes y somos muy prudentes y muy cautelosos en nuestras declaraciones sobre ese particular, porque no nos toca el rol protagónico en esto.
El rol protagónico es de las partes en conflicto. Pero, insisto, para nosotros es de gran satisfacción de que efectivamente a través de la razón, ¿no?, a través del sentido común, a través del compromiso con la paz en Venezuela, este diálogo pueda avanzar. Muchos apostaban que esto no avanzaba, incluso eran criticados, si se quiere, los mediadores, porque decían no hay un resultado, pero estamos viendo el resultado. ¿Cuál fue la fórmula? ¿Paciencia? ¿Qué? Mire, todo conflicto requiere perseverancia, requiere también la convicción de que se pueda alcanzar la paz. Muchas veces, como ha ocurrido en Colombia, tomó 50 años. 50 años de conflicto permanente, de sangre, ¿no?, de zozobra en la sociedad. 50 años después descubrieron que la única forma posible era a través del diálogo. Bueno, el rol nuestro como acompañantes ha sido tratar de hacer entender que es preferible prevenir el conflicto que negociar después del conflicto. Y pienso que la sensatez y la razón está llegando para que eso efectivamente pueda realizarse. Expresidente, finalmente, ¿en qué punto se encuentra para usted este diálogo? Yo pienso que se encuentra en un punto de avance el hecho de que las partes hayan venido y estén negociando y estén conversando. Eso yo pienso que es una señal de avance, es una señal de progreso, de que se pueden concertar los puntos que siempre han estado en la agenda, ¿no? Los puntos claves que del primer momento han estado en la agenda. Se ha llegado a un momento de madurez, ¿no?, como resultado de las dificultades que ha habido en estos últimos 2 años. Y pienso que con puntos de agenda, ¿no?, que se habían concertado de hace tiempo, que tiene que ver, entre otros, con el calendario electoral, por ejemplo, es un punto, con la situación de las personas privadas de libertad, con la agenda económico-social y con la convivencia institucional entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y ahora, por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente. En la medida en que pueda haber una interacción, un intercambio entre las instituciones de respeto mutuo en un marco democrático y constitucional, pues pienso que efectivamente se puede avanzar. De esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo. Por lo pronto continúe nuestra programación. Feliz noche. Continúa Dossier. Nos enfrentamos, pero que los restos queden en otra área, no en la nuestra, ¿no? Así, y entonces en ese caso, Estados Unidos buscando cortarle los suministros a China, entonces China y Rusia entonces van a buscar cortarle el combustible financiero. Bueno, esto es interesantísimo, cruelmente realista, pero ¿qué nos lleva a pensar que esto no se pueda salir de control en cualquier momento y tengamos un episodio de esos que a la hora de mostrar fuerza se salga de control? Es difícil que hoy en día... Sería un suicidio en todo caso. Imposible no es, pero el término que al final, lo bueno de lo malo es que como son cálculos financieros, económicos, entonces económicamente hoy en día ellos saben que ya un enfrentamiento directo que tendría que ser necesariamente con armas nucleares, es antieconómico. Es antieconómico, entonces, entre otras cosas, pues, sea como sea, ya ellos cobraron conciencia que no la tenían en la época de los 50, cuando hacían las pruebas de las bombas a cielo abierto en Nevada y en Nuevo México, 2 estados de los Estados Unidos de América. Y 3 días después había lluvia radioactiva en el lejano oriente. Así es, entonces ya eso se van a cuidar de que no ocurra, porque ellos, como dije, ellos quieren preservar su mercado, pero mercados cautivos en el estricto sentido de la palabra, que estén dominados así como tenían los romanos, entiéndase, con la tecnología de la época tenían dominados a los sirios, los palestinos y todo, que era simplemente tú produces, para mí los tributos se los pedían en productos, entonces los que ellos le pedían, si se quiere, era hasta menos dañinos que el imperio estadounidense, pues los romanos lo que pedían era que respetara la autoridad máxima del emperador y que pagara los tributos. Del resto, ellos respetaban la religión y la cultura, más bien que ellos absorbían las costumbres de los países y no lo combatían. Entonces lo que pedían es eso, dame los tributos. Entonces el centro hegemónico de la Italia,
Roma y sus alrededores vivían de lo que extraían. Entonces, esa plusvalía, ese nivel de vida era a costa de todo el resto del imperio. Entonces, lo que aspiran los Estados Unidos, porque ¿de qué te sirve a ti ser rico y que nadie se entere? Que cómo lo disfrutas. Tú tienes que tener entonces el punto de comparación. Entonces necesitas mantener un mercado para lo que produce, pero a su vez mantenerlo controlado y tú tener tu estándar de vida superior. Hay algunos que han planteado hasta de una u otra manera buscar despoblar a África, porque dice que eso ya no tienen salvación esos países, entonces aprovecharlo simplemente como eso es monstruoso, despoblar a África porque no son viables. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿de dónde viene esa teoría, esa estrategia, esa insinuación, algo más que insinuación? Sí, no, esos son papeles que escriben estos halcones del Pentágono, donde han hablado inclusive de la famosa bomba de neutrones. Ya solo mata gente. No han llegado a eso, pero sí se dice que muchos de las epidemias que han creado son formas... Eso es algo más que una leyenda negra, ¿no? Y hay quien dice que el SIDA podría haber entrado en esto. Sí, es una de las formas, al igual que otras que son seculares, pero que buscan más bien que se expandan con la medida que eso, tratar de hacer, y ya parte de lo que, y en eso ha contribuido el mismo calentamiento global. Entonces, básicamente la parte central de África está llegando a esas condiciones de poca viabilidad para ser habitado. Y el norte, que estaba mejor, entonces, bueno, ya hemos visto con estos temas de Libia, que como ustedes siempre han dicho, tenía el mayor nivel de vida en toda África, y que era el muro de contención para los que ahora se quejan de toda esa... ¿Por qué han tenido ahora esa oleada de emigrantes hacia Europa? Por razones estrictamente de sobrevivencia física. Porque ellos desestabilizaron y destruyeron a Irak, a Libia, y casi que destruyen a Siria. Tan es así que ahorita que más o menos está sobreponiéndose Siria, con la ayuda obviamente de Rusia, ante todos estos movimientos terroristas, entre comillas, que son creados y financiados por los mismos Estados Unidos de América, entonces viene el ataque israelí porque tienen que seguir la presión sobre Siria. Entonces, si ellos no hubieran hecho eso en estos países, no tendrían la oleada, porque estos países eran muros de contención por su propio nivel de vida y más bien absorbían toda esta población de africana que iba hacia el norte y llegaba a Libia, donde conseguían ayuda y buen nivel. Pero ellos quieren la Libia de Gaddafi tenía un estándar de vida absolutamente envidiable. Y salud, educación, todo por cuenta de gobierno. Sí, al igual que el Irak de Saddam Hussein. Sí, más allá de que no estuvieron de acuerdo con los regímenes, pero había nivel de igual que lo había en Siria, que todavía lo hay con todo el embate de la guerra abierta que han hecho. Pero eso, el tema ese que plantean eso, despoblar mayormente a África para simplemente usarlo como expansión, lo que llamaban los nazis los hinterland, y fuente de materias primas. Entonces dejarían los mercados ellos de Asia y de América Latina y los estratos pobres de sus propios países para esa élite, ese 1% que concentra las riquezas mundiales. Es insólito esto. Yo suelo citar, así como conocí la Libia de Gaddafi, conocí el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Y entonces tenía en Santa Paz chiitas al sur, los sunitas que eran los de él al centro, y los kurdos, que ahora han demostrado una vez más su capacidad de grandes guerreros cuando le pagan bien, con todo respeto, ¿no? Porque algunos se la están jugando por sus ideales, al norte. Pero los kurdos del norte con Saddam Hussein tenían su propia legislación, podían usar su propio idioma, su propio sistema educativo y sus propios medios de comunicación. Y todo aquello funcionaba estupendamente, como la Libia de Gaddafi. Sí. ¿Qué diablos pasó ahí? ¿Cuál fue la mano maestra? Bueno, como decíamos... Usted ha citado frecuentemente el sionismo y la política exterior de Israel. Yo hice un curso en la escuela Fletcher de leyes de diplomacia sobre los lobbies. Y suelo citar esto porque cada día aquello que viví en ese curso me da de frente, como un huracán también ahora que están de moda. No quedó ningún lobby importante que no visitáramos.
Pero los lobbies son fundamentales y son legales, y los lobistas se registran como tales, en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos, porque les siguen la forma en que votan, la forma en que hablan, los discursos que hacen a todos los legisladores, ¿no? Entonces, lobby petrolero, Texas, y lobby de la famosa ley de excedentes agrícolas con la que han chantajeado bastante a los países con hambre, íbamos a Iowa, lobby de los negocios del Pacífico, California, y luego, por supuesto, la visita al Congreso y a la Casa Blanca, en la alfombra roja y todo. Pero nunca apareció en ese curso el lobby pro-israelí y el lobby del aparato tecnológico militar industrial. ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, que son los que verdaderamente están en la cúspide de esa pirámide, controlando el resto de los elementos. Todos los demás son subsidiarios de, como dije, de ese capital financiero que en realidad maneja los hilos y donde todo esto maneja inclusive los gobiernos, que son títeres de estos mismos poderes en la sombra de los Estados Unidos. Lo que buscan es eso, preservar esos intereses de las finanzas mundiales, que tienen, como dije, que preservarse, mantener sus tasas de ganancia, y por ende tienen que asegurarse los mercados. Y para que haya mercados tiene que haber poblaciones, pero tienen que ser poblaciones controladas, donde yo les pueda, como hacían en otras épocas, en la época de las colonias abiertas, que imponerle. Mira, tú me compras estos precios y yo te... Y además me compras solo a mí. Sí, y que era lo que hacían todos los imperios. Acá en el caso venezolano es bien conocido cuando el primer monopolio que hubo en este país, la compañía guipuzcoana, era impuesto por la corona, que se lo dio a unos privados, como siempre, para que ellos eran los únicos que vendían y que compraban y que comerciaban con... Eso es lo que aspiran ellos. Ya repito lo que dije que le hizo la Inglaterra a la China de hace 2 siglos. Eso es lo que ellos quieren imponer abiertamente a nivel mundial con todo el resto. Entonces mantendrían una cierta población para poder justificarse ellos de lo que iba a producir, y entonces como ellos prevalecer sobre el resto, porque de otra manera, repito, entonces tú puedes concentrar toda la riqueza, pero si los demás no te pueden comprar, entonces tu propia riqueza no se mantiene. Eso fue un poco lo que pasó en la crisis del 29, de la Gran Depresión de Estados Unidos. Del 29. La concentración de capitales es tanto que entonces están matando sus propios mercados. Entonces, ¿qué es lo que hace John Maynard Keynes? Recomendarle un poquito de algunas medidas de redistribución de la riqueza a Franklin Delano Roosevelt, que entonces para salvar el capitalismo. Entonces, hoy en día estamos otra vez en otro proceso de concentración cada vez mayor, que es lo que advierte el estudioso francés Thomas Piketty, el cual demuestra, no es opinión, demuestra con cifras de más de 100 países, en un estudio que en algunos casos abarcó hasta 3 siglos, en realidad estadística suficiente, donde demuestra este grado de concentración que una vez más lo predice Marx. Porque ese es el famoso juego de monopolio, que hace, si usted lo juega suficiente tiempo, una sola persona termina dueño de todo y lo demás debiéndole todo a él. La lógica de fondo aplica desde Marx hasta esto. Sí, entonces la economía mal llamada de mercado requiere eso, que haya un cierto mercado. Entonces yo no puedo acabar a toda la población, acabar todo el mercado. Si te mato de hambre no me vas a comprar. Exacto. Pero si dejo que crezca mucho y tenga tu propia florescencia, entonces igualito vas a competir conmigo. Entonces tiene que estar un equilibrio endeble ahí, que entonces donde estos plantean, bueno, para que ese equilibrio pasaría inclusive por, así lo llaman, eliminar excedentes humanos, porque eso no son mercados humanos. Sí, aquello que el presidente Chávez dijo que se lo digo porque es público, que él lo mencionó, cuando el presidente Chávez dijo que el expresidente de España, Aznar, le dijo, pero Chávez, vente con nosotros, ustedes tienen posibilidades. Entonces, porque Chávez que le dice, bueno, pero yo estos otros países como de África, no, esos se jodieron. Así mismo se lo textual. dice. Eso están listos porque esa es la tesis. Eso no son viables, eso no tienen con qué, ni producen, ni me hagan comprar, ni nada. Entonces son prescindibles. No prescindo a los otros, pero repito, necesito algún tipo de mercado. Entonces, la manera de yo poder controlar eso y manejarlo es tener lo que usted mencionaba, la tesis del gobierno mundial. Entonces, ya abierto.
ya no sería embosado como hasta ahora, sino que serían directamente controlando manos militares, y es lo que tenemos que tratar de evitar. Doctor José Gregorio Piña, ha sido un placer compartir con usted, y yo supongo que quienes nos ven de ese lado del receptor habrán sacado numerosa información y una lógica realmente contundente. Y bueno, es que esto, en un mundo interconectado las cosas funcionan de una manera sorprendente, pero por lo menos podemos quebrar una lanza, porque también se nos ve en todas las latitudes con un programa como este. Así es. Un gustazo haberlo tenido acá, y Gracias. cuando usted lo disponga será invitado nuevamente. Muchísimas gracias. A usted. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque se dio de aquel TVN5 en el que comenzamos con satélite directo, sala de redacción, allá por la década del 70, termina aquí este dossier. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.